Muy buenas noches, ya estamos en Noticias a Cuadro. Te saluda Gustavo García y el día de hoy me acompaña. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Bautista. Estamos aquí para platicar un poquito de las noticias más relevantes de esta semana. Así es, y detienen a 15 jóvenes en la estación del metro Martín Carrera. El informe policíaco dice que eran más de 400 jóvenes los que estaban en esta riña. Les decomisaron alrededor de 8 petardos y afortunadamente no hubo lesionados que fueran trasladados al hospital. Nada más hubo como 2 jóvenes heridos por una bomba molotov pero no es nada así extremadamente grave. Algo que a mí me llama mucho la atención es que las riñas entre estudiantes no son nada nuevo. Eso lo hemos estado viendo desde el tiempo del porfiriato, donde vemos que dos grupos aparentemente antagónicos, en este caso estudiantes de una escuela y estudiantes de otra escuela, pues se agreden unos a otros. Entonces, no es nada nuevo. No sé si sea algo que por lo cual realmente nosotros nos tengamos que preocupar como ciudadanos. Y bueno, las riñas entre estudiantes pues no son nada a lo que yo le atribuyo algo que podamos preocuparnos del todo. ¿Tú cómo ves, Diego? Yo creo que sí es de preocuparse porque no podemos permitir que las personas o las pocas personas que continúan estudiando en esa edad manejen sus frustraciones, sus ideas o lo que los lleve a pelear. Digo, no sé cuáles sean las razones, tal vez algunas veces hasta por partidos de fútbol terminan en esto, ¿no? Yo creo que no es la mejor manera, sí es de preocuparse, porque finalmente son el futuro o somos el futuro de este país y no podemos continuar permitiendo que sea de esta manera, ¿no? Bueno, bueno, sí, de hecho, lo que no queremos es que la violencia genere más violencia y principalmente entre los jóvenes. Como tú lo dices, no nada más se da entre los estudiantes, también se da, por ejemplo, en los partidos de fútbol, también se da en las fiestas, como que tenemos eso dentro de nosotros. La naturaleza del hombre es que cuando se siente agredido, inmediatamente reacciona de manera violenta. Y bueno, lo que se registra de esto es que empezaron con agresiones verbales y a final de cuentas terminaron con los golpes. Entonces, pues es algo que, bueno, no sé, se les tiene que encarcelar, se les tiene que castigar, se les tiene que educar, algo necesitamos ver la manera en que se puede solucionar este problema. Claro, esperemos que las autoridades hagan algo para este, que estos chavos pues ya mejor continúen con sus estudios, ¿no? Así es, así es. Y bueno, tenemos otra noticia. Por otro lado, en Tamaulipas, Tampico, Tamaulipas, detienen a líder del cártel del Golfo, o uno de los líderes del cártel, que es el COS, y días atrás capturaron a el otro líder, que es Mario Cárdenas Guillén. El gobierno federal estaba otorgando 30 millones de pesos a quien llevara a su captura, y bueno, no sé qué opines tú. Bueno, esta es la típica estrategia que hemos visto en esta guerra contra el narcotráfico, de que se le atrapan a los cárteles, en este caso los líderes de los cárteles, pero realmente yo pienso que esta estrategia contra el narco que el ejército mexicano ha estado manejando y en este caso el gobierno de Felipe Calderón no sirve de mucho porque así como atrapan a uno, ya hay bastantes candidatos para tomar su lugar en estos puestos de líderes del cártel. Y fíjate, algo que se ve aquí, a diferencia de las mafias, por ejemplo la mafia siciliana, la mafia italiana, a diferencia de esas mafias, quien tomaba el lugar después de que el líder era capturado o asesinado, era la persona más inteligente y la más apta. Pero en esta ocasión no. Quienes toman el lugar son los sicarios más sanguinarios. Entonces, ahorita ya atraparon a él, pero yo te aseguro que en la fila hay otros 100 que quieren ocupar su lugar. Y precisamente son sicarios aún más sanguinarios y más maquiavélicos que este tipo de hombres. Ahora sí que el macho alfa, podría decirse. ¿Cómo ves tú, Claro, Diego? bueno, Entonces, para mí esa es estrategia no interesante, sirve ¿no? mucho. Ajá. Es interesante que nos presenten a tantos y finalmente el crimen organizado siga siendo más organizado que el gobierno federal, ¿no? No sé si es interesante o ya hasta cómico,
Por otro lado, también capturaron a el presunto líder de la resistencia de Jalisco, lo capturaron en Metepec, Estado de México. Y bueno, como tú lo comentas, ¿no? Siempre va a haber una persona que esté detrás de él esperando ocupar su lugar, pero eso va a dejar de pasar hasta que el crimen organizado sea menos organizado que el gobierno federal, ¿no? Sí, y busquemos otra estrategia para combatirlo. Por ejemplo, por lógica e inteligencia, pues podrías cortarle sus recursos. ¿Qué te parece si vamos a esta noticia que realmente me está preocupando mucho? La OCDE anuncia que México es uno de los países con más desempleo entre las personas más educadas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que México tiene licenciados, tiene abogados, tiene profesionistas, tiene gente preparada, es un país que no tiene con mayor desempleo en este tipo de entre la gente más educada. Entonces lo que nosotros estamos viendo pues es un problema. Imagínate que tengas gente que está educada, que ha estudiado el nivel superior y las tienes desempleada. Entonces ahí hay un problema dentro de la economía de México. Sí, muchas de las veces se comentaba que si no estudiabas no ibas a tener un buen trabajo o que no ibas a salir adelante, ¿no? Realmente no servirá de nada que los jóvenes sigamos estudiando si no hay empleos en el país suficientes para la gente estudiada y no estudiada. Eso se tiene que atacar ya creando empresas mexicanas y no trayendo tantas empresas extranjeras solamente a buscar mano de obra, ¿no? Que también busquen un poquito más de la gente que realmente puede producir algo nuevo. Así es, y tenemos que hacer algo con esto del fenómeno Nini. México únicamente fue superado por Turquía en estas cifras que sacó esta organización. Entonces, pues hay que ver qué está pasando realmente, porque si tienes a gente que es profesionista y está preparada para ejercer un buen trabajo, pues la estás desperdiciando como país. Es por eso que también se comenta mucho que muchos profesionistas se van a otros países. Por ejemplo, muchos científicos que son mexicanos, pues mejor se van a países como Estados Unidos o países donde realmente valoren sus invenciones y sus avances tecnológicos. Entonces es grave que en México, al contrario, el que tú seas preparado, el que te estés esforzando en esta área de la academia, al contrario, parece que las puertas se te cierran aún más. Sí, por supuesto, bueno, pues hay que pedirle y seguirle exigiendo a las autoridades, reitero, ¿no? Parezco disco rayado, pero solamente ellos y nosotros podemos hacer algo exigiéndolo para crear nuevos empleos, ¿no? Así es, Diego. Bueno, estamos aquí en Noticias a Cuadro, acabamos de comentar unas noticias, pero vamos a regresar, vamos a un corte comercial y quédate aquí con nosotros, que esto se va a poner muy bueno. Llegó septiembre, un mes de celebración para todos los mexicanos. ¿Pero has pensado las implicaciones que esto trae al medio ambiente? Las cantidades de basura generadas, la quema de fuegos artificiales, las multitudes de personas y los carros que hay en las calles. Tan solo veamos el ejemplo con esta corneta. Para su producción se utiliza básicamente petróleo, recurso no renovable. Además, después se llevan a cabo diversos procesos químicos y se utilizan pigmentos que contaminan. Ahora pensemos en cuando la compras. La gran mayoría de las personas la desecha en ese mismo año. Quizás otros la guarden para 1 o 2 ocasiones más, pero generalmente termina en la basura. Puede tardar hasta 300 años en degradarse. Ahora multiplica eso por la cantidad de cornetas que se producen en todo el país. Pero bueno, no se trata de arruinar la fiesta. No te salgas, que a continuación te daré unos tips para un festejo responsable. El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura.
Ya estamos de regreso en Noticias a Cuadro y este 10 de septiembre falleció Ernesto de la Peña y la presidenta del Consejo Nacional de las Artes anunció que ese mismo martes 10 de septiembre se le rindió un homenaje en Bellas Artes. Algo que a mí me llama mucho la atención, Diego, es que estos escritores, bueno, sí son conocidos, sí son ya son reconocidos por muchas personas, pero solamente es hasta que fallecen cuando muchas personas los empiezan a reconocer. Por ahí hay una frase que el alma cuando muere se inmortaliza, y creo que es lo que pasa con este tipo de escritores. Claro, ¿no? Realmente sí son reconocidos, pero la cultura mexicana no se aproxima un poco a leer de los escritores mexicanos. Los conocemos hasta que fallecen y bueno, entonces ya todos somos fans, ¿no? Así es, y lo mismo pasó por ejemplo con Carlos Fuentes. Mucha gente no sabía quién era Carlos Fuentes hasta que fallece y mucha gente se puso a leer Aura. Y lo mismo pasa con este tipo de escritores. Vamos a una cápsula para informarnos un poquito más acerca de este autor y espero que empecemos a reconocerlo. Para aquellos que no tenían el privilegio de conocerlo, pues vamos a verlo. Adelante. El escritor pensador mexicano Ernesto de la Peña, galardonado con el 16º Premio Internacional Menéndez Pelayo, falleció a los 84 años de edad. Fue traductor de griego y latín, realizó estudios de sánscrito y chino en el Colegio de México. En la Escuela Monte Sinaí de idioma hebreo y de forma independiente ha realizado estudios de lenguas occidentales y orientales para lograr el conocimiento de 33 idiomas. Algunos de los reconocimientos y premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria son: Premio Javier Villaurrutia por la obra Las Estratagemas de Dios, en 1988. Medalla conmemorativa por los 3000 años de Jerusalén, otorgada por la Embajada de Israel en México. Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Lingüística y Literatura, otorgado por el Gobierno Federal de México. Y Premio Internacional Alfonso Reyes. Descanse en paz, Ernesto Peña. Espero que esta cápsula haya sido de su agrado, para que no vayan a confundirlo con Enrique Peña Nieto. Ahí lo tienen, Ernesto de la Peña. Y bueno, es importante siempre documentarnos un poquito acerca de estos escritores, porque eso siempre va a ampliar mucho nuestro conocimiento. ¿Qué noticia nos tienes ahora? Bueno, ahora nada más para recordar los 11 años del atentado a las Torres Gemelas. Una fecha que dejó al mundo paralizado y bueno, vamos a una cápsula que está preparada para esto. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en Nueva York por miembros de la red Al-Qaeda, mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la muerte de 3000 personas y otras 6000 heridas, así como la destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono. Los atentados fueron cometidos por 19 miembros de la red Al-Qaeda, divididos en 4 grupos de secuestradores, cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotar el avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina. Los aviones de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados, siendo ambos estrellados contra las 2 torres gemelas del World Trade Center, el primero contra la torre norte y el segundo poco después contra la sur, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran en las 2 horas siguientes. El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra una de las fachadas del Pentágono en Virginia. El cuarto avión, perteneciente al vuelo 93 de United Airlines, no alcanzó ningún objetivo al resultar estrellado en campo abierto, cerca de Shanksville, en Pensilvania. Los atentados fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se caracterizaron por el empleo de aviones comerciales como armamento, provocando una reacción de temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los países occidentales, que alteró desde entonces las políticas internacionales y seguridad aérea.
Bueno, esta fue la cápsula, ya estamos de regreso y no sé, Gustavo, si quieras comentarnos algo de lo que se habló, de lo que nos dieron a conocer y que lo que fue realmente o las versiones que han salido. Bueno, pues este fenómeno ya es conocidísimo entre nosotros. Creo que como todo fenómeno ha tenido una evolución en las explicaciones que se han estado dando. Hay por ahí las teorías de la conspiración. Por ejemplo, Michael Moore en el documental de Fahrenheit, él argumenta y dice que todo este atentado realmente fue planeado por Bush, que Estados Unidos ya lo sabía de antemano y que de hecho él presenta ciertos documentos donde los Bush tenían muy buena relación de negocios con la familia Bin Laden. Entonces, la teoría que él tiene es que Bush ya sabía de este atentado y que nada más quería un pretexto para invadir todas aquellas naciones, en este caso Irán. Y él dice que solamente fue un pretexto para que entrara a la guerra y para que le robaran ese tipo de petróleo. Hay otras teorías que dicen que incluso cómo es posible que los edificios pudieron haber caído. Dicen que incluso dentro de los edificios habían bombas y que los empleados que estaban ahí pues cometieron actos suicidas. Pero por lo regular a mí no me gustan ni me convencen mucho las teorías de conspiración, que pienso que le quieren dar un tinte apocalíptico, un tinte de que ya es el fin del mundo. Recuerdo que en aquella ocasión, cuando estaba de moda lo de las Torres Gemelas y era reciente, las librerías los libros de Nostradamus fueron vendidos a más poder y pues simplemente yo lo vi como una estrategia de mercadotecnia. A mí nunca me han gustado esas teorías futuristas. No sé tú cómo ves, Diego. Sí, bueno, siempre va a haber teorías de conspiraciones y hechos reales, ¿no? Pero pues ahorita nos hicieron creer que bueno, fue el atentado de Bin Laden contra el gobierno de los Estados Unidos, que bueno, yo creo que es la más factible, ¿no? Sí, es la versión que nos han dado. En cuestiones históricas o cuestiones periodísticas, pues yo creo que lo que más podemos hacer es aproximarnos. No podemos tener una verdad 100%, una verdad certera de lo que se nos está diciendo. Y bueno, porque han salido pues muchísimas versiones. Entonces Estados Unidos tiene que explicar mucho, porque también Estados Unidos ha sido caracterizado por un país invasor, por un país que gobierna a través de la guerra y por un país que solamente consume los recursos de otros países. Entonces hay muchas explicaciones que se tienen que dar. Lo que sí se debe destacar es que pues mucha gente inocente murió ese día. Sí, por supuesto, ¿no? Y no es válido que ya sea por una o la otra razón, lo que tú comentas de los Bush o los ideales de Osama. Yo creo que la gente que no tiene nada que ver en esto no tendría por qué haber pagado, ¿no? Así es, y bueno, es triste, ¿no? Que siempre haya inocentes, por un lado, ahora sí que como que los peones del rey, y hay que tener cuidado con eso. Y bueno, yo pienso que los principales responsables son los que están en el poder. Bueno, vayamos a un corte comercial y en un momento más regresamos a Noticias a Cuadro, porque esto se está poniendo muy bueno. Para un festejo responsable en estas fiestas patrias, te recomiendo no desechar la comida que sobre. Evita, en la medida de lo posible, los envases desechables. Prefiere consumir bebidas retornables. Denuncia al 060 lugares clandestinos en los que se produzcan o vendan fuegos artificiales. ¿Por qué no esta vez innovar con una cena elaborada con productos orgánicos? No te pierdas estos y muchos otros tips solo aquí en Cuadro TV. Hola, mi nombre es Diego y para mí es muy importante leer para desarrollar mi inteligencia. Un saludo de Pascasio López para Cuadro TV. Estén al pendiente del cine mexicano, que pronto va a dar mucho más de qué hablar. ¿Sabías que México es la ciudad con el mayor número de museos en el mundo? Un saludo
a toda la gente de Cuadro TV. Se publicó una película con el título La inocencia de los musulmanes, cuyo productor es Sam Baisile. Pero ¿qué crees? Que los iraníes están protestando y piden la muerte del autor de esta película. ¿Por qué? Porque es totalmente antiislámica y ofende al profeta Mahoma. Entonces han estado dándose muchas protestas y le están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que dé una respuesta con respecto a esto. También le están pidiendo a Barack Obama que dé una disculpa pública a todo esto. Entonces, no sé en qué estaba pensando el productor, pero el Islam siempre se ha caracterizado por ser una religión que cuando le tocan sus raíces, le tocan sus creencias, su fe, en este caso al profeta Mahoma, pues reaccionan de esta manera y ellos sí son de armas tomar. No sé qué opines, Diego, tú de, sí, yo de creo esta que noticia. es válido, ¿no? Que se enojen, que repudien la manera en que los están haciendo ver, pero yo creo que la manera en que lo están haciendo no es válida, ¿no? Tampoco, porque los diplomáticos sobre los que tomaron repercusiones no tienen ninguna culpa de lo que algún productor o algún escritor pueda crear, ¿no? Así es, y bueno, los del Islam argumentan que bueno, han estado presentando ya cuestiones legales. Ellos dicen que hay documentos en Estados Unidos donde dice que si algo se presenta como un odio racial o un odio cultural, el gobierno de Estados Unidos debe de actuar y que no lo debe de promover. Entonces ellos dicen, lamentamos el silencio de Estados Unidos, le están pidiendo a las autoridades que hagan algo con respecto a esto. Y bueno, no sé qué quiere hacer Estados Unidos con este tipo de atentado que se está dando, de este tipo de fenómeno, de conflicto, pero tiene que dar una respuesta a este grupo, que en este caso son los del Islam, porque debemos recordar que en Estados Unidos hay muchas personas que pertenecen a la religión del Islam. Creo que después del cristianismo y el protestantismo, el Islam ocupa el segundo lugar como nación que tiene a este tipo de religión, y es lo que te digo, aguas cuando nos metemos con una creencia, porque a veces no podemos comprender qué magnitudes pueden tener esas críticas a esas creencias, y en este caso a los musulmanes, tocarles al profeta Mahoma. También recuerdo un periodista que lo iban a linchar precisamente en una comunidad iraní, lo iban a linchar porque este periodista dijo, vaya, si Mahoma hubiera conocido a las Miss Universos que vinieron a este lugar, se hubiera hecho esposa a una de ellas, ¿no? Y casi lo matan. Entonces hay que ver cómo manejamos este tipo de situaciones, porque meterse a las ideologías y a los pensamientos es para pensarlo dos veces. Yo creo que el respeto es lo más importante, ¿no? A cualquier tipo de creencia, sea religioso, político o de cualquier ámbito, bueno, cada quien sus ideas, finalmente nadie va a salir ganando, ¿no? Así es. Tenemos otra noticia. Bueno, por otro lado, Andrés Manuel López Obrador se separa de los partidos de izquierda. Esto para crear o no sabe todavía si va a crear Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, como un partido. Y bueno, pues también yo creo que eso es algo que le viene bien a la izquierda de México, porque hay muchos otros que vienen trabajando muy bien. Está el caso de Ebrard, y bueno, pues yo creo que necesitan cada quien hacer su trabajo y después conjuntarlo. Es una muy buena idea, ¿no? Una muy buena práctica. Me parece muy bien el punto que mencionas acá entre Ebrard y Andrés Manuel López Obrador. Así que, como dicen por ahí, en el mundo no cabemos los dos. Creo que los dos ya son figuras dentro del partido del PRD, y bueno, para mí esto que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, no sé cómo lo vea la gente de izquierda, no sé cómo lo vean los partidarios del PRD, pero para mí es algo positivo, porque él como figura que es, y en este caso Ebrard, y como tú mencionas, la gente que viene detrás de ellos, pues también tienen que abrirse camino. Me parece muy bien lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo, porque imagínate, tienes dos figuras que a lo mejor tenerlas ahí juntas
pues lejos de generarte algo positivo, algo bueno para el partido, a lo mejor como que lo está bloqueando. Como te digo, en el universo a lo mejor son tan grandes los dos que no caben, en este caso, en el partido del PRD. Sí, en cualquier partido de la izquierda yo creo que es muy bueno que se sigan creando nuevos partidos para que la gente siga conociendo las ideas de la izquierda mexicana, que son muy buenas. Y hay algo que estaba leyendo por ahí, que PRD busca aliarse con el PAN en algunos estados. Para mí no es algo factible ni posible en ningún aspecto, porque son ideologías totalmente diferentes, ¿no? No sé tú qué opinas de eso. Bueno, pues algo que caracteriza a la política mexicana es precisamente eso, la diversidad que tenemos en las ideologías, y bueno, en este caso de todos los partidos, pero sí sería algo así como que mezclar oro con bronce, simplemente no serían compatibles en muchas de sus ideologías. Ahora, no sé hasta qué punto un partido llega a ponerse la camiseta al 100 de todos sus ideales. Estaba viendo unas encuestas, por ejemplo, del PRD, hay muchos estados que fueron gobernados por el PRD, y ellos, el presupuesto que les daba el gobierno, ellos lo excedieron aún más que lo excedían el PAN y lo excedían el PRI. Entonces hay que ver hasta qué punto quién sí es perredista, quién no es perredista, no sé quién podría determinar eso. Sí, claro, y finalmente un partido no lo determinan sus gobernadores, sino sus ideales, ¿no? Y al gobernador no lo va a determinar el partido tampoco. Entonces, bueno, eso fue un poquito del tema de Andrés Manuel. Quiero comentarles un poquito de deportes. Nos funcionó muy bien la vez pasada. Pasó el partido de la selección mexicana de vuelta contra Costa Rica, pues ganamos 1-0 con gol del Chicharito. Por fin apareció, quién sabe dónde andaba de vacaciones. Y bueno, pues vamos a prepararnos para las peleas entre Julio César Chávez y Maravilla. Está muy candente esta pelea, se han dicho de todo, hasta Chávez Grande ha peleado también por ahí con Maravilla de palabra. Y bueno, por otro lado está la pelea de Canelo contra Josecito. Ahí hay una pequeña diferencia de pesos. Uh-huh. Canelo es más grande, es más robusto, pero Josecito viene bien, es muy rápido y tiene muy buen alcance. Vamos a ver si hay algo por ahí que nos pueda sorprender. Así es, y bueno, lamentablemente las peleas de box, pues siempre las andan privatizando, pero es de lo mejor que también podemos encontrar. Bueno, esto fue Noticias a Cuadro, espero que este programa haya sido de su agrado. Se despide de ustedes Gustavo García. Carlos Diego Bautista, me despido de ustedes, que tengan muy buena noche. Y nos vemos en otra próxima emisión y esperamos sus comentarios y podemos abrir un buen debate. Esto fue Noticias a Cuadro. Para un festejo responsable en estas fiestas patrias, te recomiendo no comprar productos elaborados con materiales como plástico o unicel. ¿Por qué no mejor utilizarlos con los de materiales reciclables como es el cartón? También utiliza la mantelería tricolor de tela. Evita utilizar mucho tu carro e ir a lugares muy concurridos. Y finalmente, evitar la compra de cualquier tipo de aerosol y de productos excesivamente empacados. Quédate con nosotros para escuchar estos y muchos otros tips solo aquí en Cuadro TV.